Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a Rubén Chess. El día de hoy vamos a ver una partida jugada entre Gibao contra Lazar en París en 1924. Esta partida, te comparto así brevemente, es una partida donde se dio una variación del mate de loco. Si no te has dado la oportunidad de ver el video de mate de loco, te invito a que lo veas. Te voy a compartir el enlace en la parte de arriba para que lo puedas buscar y darte la oportunidad de volverlo a ver si no lo has visto. Y la verdad que me pareció súper interesante cuando estaba viendo esta partida, porque pareciera que el negro haya cometido un error gravísimo, ¿no? Sin embargo, pues su plan estaba fuera de lo que el plan de Lázaro, perdón, el plan de Lázaro estaba más allá del plan de Gibao, ¿no? Realmente yo creo que él no llegó a esperarse esa idea de parte de Lázaro, y bueno, ahorita se las voy a mostrar. Comenzamos con la jugada de 4. Normalmente hemos estado viendo partidas donde comienzan con el peón de E4, el peón que está de rey, pero en esta ocasión vamos a ver el peón de D4. Y de igual manera también controlamos casillas centrales. A su vez también damos libertad a este alfil y a esta dama. Son las piezas que pueden ahorita tener el espacio para liberarse, y también el alfil para poderse escapar por aquí, ¿no? Desarrollarse. Y en caso del peón, pues controlar casilla de 5 y C5. Bueno, después de esta jugada, el blanco respondió con caballo F6, una jugada normal. Normalmente cuando se juega de 4, la jugada casi estándar que proponen las negras en esta posición, las piezas contrarias, es caballo F6, desarrollar el caballo. ¿Sí? Y bueno, ahora el blanco juega caballo de 2, que esto se considera un error. Yo pienso que es por el hecho de que estamos evitando que el alfil pueda salir. Aparte que normalmente creo que los caballos se deben de situar más en C3 que en D2. Incluso si vemos aquí la base de datos, caballo D2 ni siquiera nos las marca como una jugada correcta, ¿no? O conveniente. Nos marca C4, nos marca caballo F3, caballo alfil F4, E3, caballo C3, alfil G5. Pero bueno, pues caballo D2 fue la jugada de Gibao. Y Lázaro ante esta jugada juega E5. Y van a decir, oye, pues ¿qué le habrá pasado? Está loco, está regalando un peón, ¿no? En la apertura. Pero bueno, pues era parte del plan de Gibao. Una vez que, perdón, de parte del plan de Lázaro. Una vez que Gibao captura el peón D por E5, pues aquí la jugada más lógica sería caballo G4, ¿no? Con la idea, pues, de evitar que el peón capture al caballo. Si se dan cuenta, en esta posición, el peón amenaza capturar al caballo. Entonces, el caballo se tiene que retirar de forma a una casilla donde eviten ser capturado. Y si te das cuenta, aquí el caballo ataca al peón que está desprotegido. Sin embargo, aquí las blancas juegan H3 y se considera un error. Un error, pero la pregunta es ¿por qué? A mi punto de vista, pues yo haría esta jugada y capturo el peón, ¿no? Se puede considerar que sí, es un error de parte de las blancas porque está dejando un peón suelto, ¿no? Yo creo que aquí caballo F3 hubiera sido una buena idea para poder defender al peón de E5. Pero H3 pues es un error que lo castigó de una forma muy interesante Lázaro. Y para esto, antes de revelarte la jugada, te invito a que pienses la posición durante unos 3, 4, 5 minutos. ¿De qué jugada harías en esta posición? Si capturarías al peón o a dónde moverías al caballo. Te voy a dar algunas opciones. El caballo se puede, por ejemplo, poner aquí.
te puede poner acá, aquí, ¿sí? A estas posibilidades tiene. Te voy a dar la opción número 1, opción número 2, opción número 3, 4, 5, 6. La opción que tú consideres, te invito a que la comentes en el video, pausa el video y coméntala. Y pues si te equivocas no pasa nada, es importante que tú vayas respondiendo a conforme tu lógica te vaya dando haciendo la jugada. Bueno, vamos a ir viendo, quizá no vamos a verlas todas para no tardar mucho tiempo en el video, pero por ejemplo, una jugada que sería mala es regresar con el caballo aquí, porque estaría el peón capturando a nuestro caballo, ¿no? El peón capturaría el caballo y perderíamos a la pieza. Entonces, en primera instancia sería un error. Poner el caballo aquí, pues sería también un error porque la torre estaría atacando al caballo. Otro error. Sin embargo, hay una jugada que pareciera que fuera mala de parte de Laza y la hace. Juega caballo E3. Buena jugada. ¿Qué pasa con esa jugada? Lo que hace es que el caballo ataca a la dama y la dama no tiene casillas para dónde moverse. Es como lo que pasó en la partida que vimos de Alexander Alekhine contra el aficionado, que de igual manera vas a poder ver en el enlace de arriba vas a poder ver ese video si no te has dado la oportunidad de verlo. Pero está muy interesante porque aquí el blanco sí o sí está obligado a hacer esta jugada, ¿no? F por E3, si no va a perder la dama, ¿no? No tiene otra jugada más que F por E3. Y aquí pues yo creo que ya sabes cuál es la idea. Como te comenté hace un momento, la variación es entra una variación del mate del pastor en esta posición. Y una vez sacrificado el caballo, las piezas contrarias, ¿qué pieza consideras que han de haber movido? Yo creo que ya la sabes, ¿no? Dama H4, jaque. Jaque al rey. Y pues la única opción que tiene el blanco es jugar G3. A lo que contestan las negras, dama por G3. Y llegamos al famoso jaque mate. Dice, acabamos de ver una variación en partida real del mate de loco. Las blancas no previeron una jugada cuarta del rival que aprovecha la falta que hacía de la dama blanca y la debilidad de la diagonal E1 y H4 donde recibieron jaque mate. O sea, se refiere a esta diagonal E1, H4. Y pues la jugada 4 que no fue la que previeron, donde atacaban a la dama que quedaba encerrada. Después del sacrificio entra la dama y mate, ¿no? Bueno, antes de terminar el video voy a hacer una pequeña reproducción así rapidita. Y pues ahí están, ¿no?, las jugadas, algunos errores que se cometieron. Caballo G4, el ataque, caballo 3, capturó y al final mate, ¿no? Entonces, pues espero que te haya gustado el video. La verdad, yo creo que fue una miniatura de las más interesantes por el sacrificio ese del caballo. Si en algún momento llegaras a entrar a esta posición, pues ahí tienes algún plan, alguna idea. Y bueno, pues te invito a que le des un like a este video, comentes, compartas, suscríbete a mi canal. Rubén Chess, hasta la próxima.